There's someone in your life right now who knows exactly how old you are, knows your past, your patterns, your silence, and still feels something deep for you. And the unsettling part, you've probably overlooked them completely. Stay with me, because what I'm about to reveal might change how you see every interaction around you. And before we go any further, take 1 second to subscribe and like this video, not for me, but because what you're about to hear might be the insight you didn't even know you needed. Now listen carefully. Most men believe attraction follows a predictable script. Youth, looks, timing, status. You've been conditioned to think these are the rules. But real emotional attachment doesn't follow rules. It follows connection, familiarity, and something far more powerful and sometimes dangerous, emotional safety. And that's where you come in. And I want you to pause for a second because this isn't just information. This is personal. Think about your life right now. Think about the people who come and go, the ones who create excitement, tension, confusion, and then think about the one person who doesn't do any of that. The one who feels calm, familiar, easy to be around, the one you don't overthink. Have you ever asked yourself why they're still there? Why they haven't disappeared like everyone else? Why they seem to understand you without needing constant explanation? Because there's a difference between someone who enters your life loudly and someone who stays quietly. And most people only learn that difference when it's too late. I'm Lauren Garcia, the host of the Lauren Psychology Diary YouTube channel, and today we're going to explore something most people overlook. Not because it's complicated, but because it's subtle. And subtle things are easy to ignore, until they not. There's a woman who has already seen your flaws, not the surface level ones you joke about. I mean the real ones, the hesitation in your voice when you're unsure, the way you sometimes withdraw when something matters too much, the quiet insecurities you think you hide. She's noticed all of it, and instead of walking away, she stayed emotionally close. That's not accidental. From a psychological perspective, emotional investment, especially sustained emotional investment, doesn't happen randomly. It requires repeated exposure, perceived safety, and internal meaning-making. In simpler terms, she didn't just end up feeling this way. Her mind and emotions built this connection slowly, piece by piece, moment by moment. And here's where it becomes uncomfortable. You didn't notice her because she didn't demand your attention. She didn't compete for it. She didn't create chaos. She didn't trigger your anxiety or force you to chase. She didn't play the kind of games that activate your dopamine system, the same system that gets stimulated by unpredictability and reward cycles. Instead, she existed quietly in your world, observing, understanding, feeling, and most men miss that because you were looking for intensity, not depth. You were drawn to unpredictability, not consistency. You were chasing signals that felt exciting, while ignoring the one that felt real. Let me give you an example. Imagine two women in your life. One texts you unpredictably, creates emotional highs and lows, makes you question where you stand. The other, she checks in, she remembers things, she shows up consistently. She doesn't confuse you, but she also doesn't overwhelm you. Which one do most people notice first? The chaotic one. Because the brain is wired to prioritize novelty and uncertainty. It interprets unpredictability as something to solve, something to chase. But emotional security, that doesn't activate urgency, it activates calm, and calm is often mistaken for not important. But calm is where real attachment grows. And now you might be starting to feel it, that slight shift in your awareness. That moment where a specific person comes to mind, a face, a voice, someone who fits this pattern almost perfectly. And if you're honest, you've never truly questioned why she stayed this long. You assumed it was casual. You assumed it didn't mean anything. But what if you were wrong? What if her consistency wasn't accidental, but intentional? Because here's where things begin to change. Her feelings didn't grow from excitement. They grew from familiarity. And familiarity is one of the most underestimated emotional forces you will ever experience. Excitement is fast. It spikes, it burns, it fades. It's chemically driven, often rooted in novelty and uncertainty. But familiarity is built through repetition, through shared experiences, through emotional predictability. Psychologically, this is known as the mere exposure effect. The more we are exposed to someone in a consistent, emotionally safe way, y con el tiempo, esos pequeños momentos entre ustedes se convierten en anclas, momentos en los que fuiste amable, momentos en los que estuviste presente, momentos en los que mostraste algo genuino.
ella los reproduce, los vuelve a visitar, los usa para estabilizar sus sentimientos cuando la incertidumbre se cuela. Y aquí hay algo aún más importante. Mientras todo esto sucede internamente, ella también te está observando externamente. Está observando cómo tratas a otras personas, cómo reaccionas bajo presión, cómo te comportas cuando nadie está tratando de impresionarte. Porque esos son los momentos que revelan el carácter. No las palabras, no las promesas, el comportamiento. Y la confianza real, se construye sobre un comportamiento consistente a lo largo del tiempo. No la intensidad, no el encanto, la consistencia. Así que mientras piensas que ella está simplemente por ahí, en su mente ya te has convertido en alguien significativo, no necesariamente definido, no necesariamente etiquetado, pero emocionalmente importante de una manera que no es fácil de reemplazar. Y es por eso que su presencia se siente diferente, incluso si no has entendido completamente por qué. Porque lo que ella siente no es superficial, está estructurado, tiene capas. Y se ha estado construyendo silenciosamente todo este tiempo. Y esto es exactamente por lo que su comportamiento puede sentirse tan diferente. Ella no está tratando de controlar la situación, está tratando de entenderla, mientras protege su lugar dentro de ella. Y eso crea un equilibrio emocional muy delicado. Por un lado, hay un deseo genuino de acercarse a ti, de entender dónde está parada. Por otro lado, hay dudas, porque la claridad puede cambiar las cosas, y no siempre de la manera que ella espera. Así que en lugar de forzar una respuesta, ella se adapta. Continúa apareciendo, pero de una manera medida, una manera controlada, una manera que le permite permanecer conectada sin sentirse expuesta. Y si lo piensas, es posible que hayas notado este patrón. Hay momentos en los que se siente más presente, más comprometida, más abierta emocionalmente, y luego hay momentos en los que retrocede ligeramente, lo suficiente para crear espacio, no distancia, espacio. Esa diferencia importa. La distancia desconecta, el espacio protege. Ella no se está retirando de ti, está regulando cuánto de sí misma da en cualquier momento. Porque en esta etapa sus sentimientos ya no son casuales. Están invertidos, y cuando las emociones alcanzan ese nivel, las personas no actúan por impulso, actúan con cuidado. Mientras has estado viviendo tu vida, enfocado en tus rutinas, tus responsabilidades, tus distracciones, ella te ha estado aprendiendo. No de una manera calculada o manipuladora, sino de una manera profundamente atenta, casi intuitiva. Ella nota tus patrones. La forma en que tu tono cambia cuando estás cansado, la forma en que respondes cuando algo realmente te importa frente a cuando no, la forma en que a veces evitas cosas que te resultan emocionalmente incómodas, y la forma en que apareces sutilmente cuando te importa. Así es como se ve realmente la familiaridad emocional. No es solo conocer datos sobre alguien, es entender cómo operan, y ese nivel de comprensión crea algo muy poderoso. Predictibilidad. Ahora, la mayoría de la gente piensa que la previsibilidad es aburrida, pero psicológicamente, la previsibilidad crea seguridad, y la seguridad permite que las emociones se profundicen sin miedo. Ella ha construido un modelo interno de ti, un sentido de quién eres, cómo piensas, cómo sientes, incluso si nunca lo has dicho en voz alta. Y una vez que alguien alcanza ese nivel de comprensión, no se desapega fácilmente. Porque ahora no se trata solo de interacción, se trata de familiaridad emocional. Y la familiaridad emocional es increíblemente difícil de reemplazar. Déjame explicarte esto de una manera que realmente pueda aterrizar para ti. Piensa en tu lugar favorito, no el lugar más emocionante, sino aquel donde te sientes más tú mismo, donde todo se siente familiar, cómodo, predecible. Ahora imagina que alguien te pide que dejes ese lugar por algo desconocido. Incluso si el nuevo lugar pudiera ser mejor, hay dudas, ¿verdad? Porque la familiaridad crea apego emocional. Eso es exactamente en lo que te has convertido para ella. Un espacio emocional familiar, y la gente no se aleja de eso fácilmente. Ahora, aquí está la parte que podría desafiar tus suposiciones aún más. Ella no está esperando porque no tenga opciones. Está esperando porque tú te convertiste en el punto de referencia. Y eso lo cambia todo. Porque cuando alguien se convierte en tu punto de referencia emocional, cada nueva conexión se compara inconscientemente con ellos.
Alguien más podría ser más emocionante, pero si no crean el mismo sentido de familiaridad, el mismo entendimiento emocional, no se sienten igual. Y es entonces cuando la confusión comienza, porque lógicamente ella podría pensar, esta nueva persona tiene más sentido, pero emocionalmente algo no se alinea, y ese ser algo eres tú. Esto es lo que hace que el apego emocional sea tan complejo. No siempre es lógico, es experiencial. Se basa en lo que alguien ha sentido, no solo en lo que piensa. Y una vez que un sentimiento se arraiga profundamente, se convierte en un estándar, un punto de referencia, una expectativa silenciosa de cómo debería sentirse la conexión. Y aquí es donde su comportamiento se vuelve aún más matizado, porque ella es consciente, al menos en algún nivel, de que sus sentimientos tienen profundidad. Pero también es consciente de que no has reconocido plenamente esa profundidad todavía. Así que ella existe entre dos realidades emocionales, una en la que se siente conectada contigo y otra en la que esa conexión no ha sido claramente definida. Y vivir en ese espacio requiere disciplina emocional, requiere paciencia, requiere moderación, porque es mucho más fácil expresar todo por completo o alejarse por completo. Pero ella no está haciendo ninguna de las dos cosas, se está quedando, ajustando, observando y continuando apareciendo de maneras que no fuerzan una respuesta, pero que aún mantienen una presencia. Y aquí es donde la mayoría de los hombres leen la situación completamente mal. Asumen que si algo no se expresa abiertamente, no es tan profundo. Pero en realidad, algunas de las experiencias emocionales más profundas son las menos verbalizadas, porque conllevan riesgos, porque importan, porque una vez que se dicen, no se pueden retirar. Ahora hagamos una pausa aquí por un momento, porque esto es importante para ti. Quiero que te preguntes algo con honestidad. ¿Hay alguien en tu vida que encaje en este patrón? ¿Alguien que haya estado constantemente presente? ¿Alguien que te entienda sin necesidad de explicaciones constantes? ¿Alguien cuyo comportamiento se sienta sutil pero intencional? ¿Y alguien a quien nunca hayas cuestionado completamente? ¿Porque nunca te obligó a hacerlo? Si lo hay, entonces lo que estás viendo no es coincidencia. Es una profundidad emocional que aún no ha sido reconocida, y aquí está la parte que podría quedarse contigo. Ella no está confundida. Ella es consciente. Su silencio no es incertidumbre, es moderación. En algún momento se dio cuenta de que expresar todo demasiado directamente podría cambiar la dinámica de una manera que no está dispuesta a arriesgar. Así que, en lugar de presionar, ella observa. En lugar de exigir claridad, estudia tu comportamiento, porque tu comportamiento le dice más de lo que tus palabras podrían decir jamás. Y mientras todo esto sucede, ella todavía está sintiendo, todavía pensando en ti, sigue notando los cambios más pequeños en cómo te presentas, pero ella está eligiendo muy intencionalmente cuánto de eso revela. Y eso es lo que hace que su apego sea más complejo de lo que te das cuenta, porque no es reactivo, está regulado, y la emoción regulada suele ser la clase más profunda. Ahora aquí está la parte que tiende a golpear más fuerte. Ella no está esperando porque no tenga a dónde ir, está esperando porque emocionalmente ya te has vuelto significativo. Y una vez que alguien alcanza ese nivel de importancia, no es fácil de reemplazar, no porque sean perfectos, sino porque son familiares de una manera que se siente real. Así que mientras piensas que no pasa nada, algo muy real se está formando bajo la superficie, silenciosamente, de forma estable, sin presión. Y esas son a menudo las conexiones que duran más tiempo. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa conciencia? Porque reconocer algo es muy diferente de responder a ello. Y lo que viene después es donde todo comienza a cambiar. That means she may meet other people. She may have other conversations. But emotionally, you are the standard she compares them to. And comparison creates attachment. Once someone becomes your emotional baseline, everyone else feels like a variation, the kind that don't collapse under pressure, the kind that don't fade with time. Now here's the question you need to ask yourself. Not whether she feels something for you, but whether you've been aware enough to recognize it. Because once a woman reaches a certain level of emotional attachment, her behavior begins to shift, not dramatically, not in ways that demand attention, but in subtle, meaningful adjustments.
And it's important you understand this. This is not inconsistency. This is emotional self-regulation. She's balancing two internal forces at the same time: the desire to connect deeper with you, and the need to protect herself from investing further without clarity. Because at this point, her feelings are no longer casual. They are structured by experience, reinforced by time, and protected by hesitation. And here's something that might stay with you long after this video ends. But she's waiting for one thing: clarity. Not perfection, not a grand gesture, not some scripted moment, just a clear signal that what she feels is either seen or reciprocated, because without that, she remains where she is. There's no guessing, no overanalyzing, no silent uncertainty stretching endlessly. So if you take one thing from this, let it be this: pay attention to the people who have been consistently present in your life without demanding anything in return. And if this made you think of someone specific, don't ignore that. That awareness, that's where everything begins. If this resonated with you, take a moment to like the video, share it with someone who needs to hear it, and subscribe to the channel. And here's the part that might surprise you even more. Your age didn't reduce her feelings, it stabilized them. Because with age often comes something many people don't consciously realize they're craving until they experience it: predictability. You could be yourself without performing. That feeling? That's emotional safety. And emotional safety is one of the strongest predictors of long-term attachment. Stronger than attraction alone, stronger than chemistry, stronger even than timing. The one who made her feel grounded, the one who didn't make her question where she stood, that's when she realized something most people miss. The person who brings you peace often becomes the person your mind attaches to the deepest. She became so used to being around you, so comfortable in your presence, that expressing her feelings started to feel unnecessary, even risky. Porque el momento en que ella dice algo, everything changes. And I want you to sit with that. Would you risk all of that for an answer you're not sure you're ready to hear? That's the emotional position she's in. So instead of risking rejection or disruption, she chooses to stay where she feels safe, close enough to feel connected, far enough to protect herself. And the longer this goes unspoken, the deeper it becomes. Because unexpressed emotions don't disappear, they interiorize in, echan races. Now I want you to think about something very specific. How many people have entered your life with energy, excitement, intensity, and then slowly disappeared? Even when nothing exciting was happening, even when you weren't giving her a reason to stay, at least not consciously. That kind of consistency isn't random. That's emotional investment. And here's where things begin to shift in a way most men don't anticipate. And what comes next is where everything begins to shift.